De hecho, me acuerdo cuando yo entré a la residencia, entré a medicina interna, todo bien, yo muy feliz porque pasé el ENARM, obviamente inseguro de que no lo va a pasar, pero bueno, lo pasé, quedé en el hospital que yo quería, pero me toca el último remanente de COVID, el último año todavía de pandemia que estuvo intenso, entonces entré algunos meses todavía aquí a sala de COVID con todo el equipo, la careta y todo, pero yo no sabía intubar. Yo era R1, me dejaban una habitación con 20 camas, con pacientes críticos, y yo tenía meses que dejé de ser médico general, entonces yo decía, pues, ¿cómo le muevo al ventilador? ¿Cómo lo intubo? Y me acuerdo que llevó un sentimiento muy fuerte de impotencia porque me dijeron, intuba un paciente, está muy grave. Yo no tenía residente más, o sea, no R más, yo era el único R. El señor pues súper aprensivo de que por favor, doctor, dígame que voy a salir. Me acuerdo que como pues enfermería, pues los familiares no podían salir, le tenía sus fotos de su familia, de sus hijos. Yo soy muy emocional, entonces nos comenta de que él es mi hijo fulano, va a cumplir años en 15 días, prométame que voy a estar de regreso con él. Y pues yo soy la persona más emocional que siempre me han criticado mis amigos por eso. Yo, no se preocupe, sí va a Lo salir. vamos a lograr. Al final de cuentas, yo no sabía cómo intubar, entonces pues ya lo intento, obviamente con la práctica de los maniquís, todo esto, fallo el primer intento, dije, chin, ya valió. Segundo intento, valió. Y pues obviamente en la cadena de estrategias de intubación, si ya falló alguien en el segundo intento, relevas o Sí. buscas otro método. Por suerte yo no sé qué conspiró ahí, pero se pudo. Se pudo al final intubar al paciente. Yo no supe ni cómo lo logré en ese momento. Pero al llegar a mi casa fue un sentimiento de impotencia de que no lo estoy dando, no lo estoy logrando. ¿Cómo es posible que llegué aquí, me están metiendo y no supe? Un procedimiento no es sencillo, pero es muy común, Claro, ¿no? Que claro, diga como, súper "Guau, común. todos tenemos, o sea, incluso enfermería, obviamente los prehospitalarios, ¿no? Todos tendríamos que saber intubar. Claro, y al final de cuentas dije, ¿por qué no se parece al maniquí? Dije, ¿dónde? No, y fue una experiencia, la verdad, muy abrumadora en su momento. Yo tenía poquísimo tiempo de estarme desarrollando como médico especialista, entonces, no, yo llegué a mi casa, me acuerdo que le hablé a mi papá, le dije, ya no quiero ir, todo emocional de que no. Pero al final, pues resultó, tristemente, el exponerme a ese tipo de situaciones me obligó a aprender, pese a que COVID fue terrible, de que fallecieron muchísimas personas. En la parte práctica, la verdad es que yo no tengo quejas, pude implementar mucha medicina crítica con mis pacientes. Siento que no pude salvar los que yo quisiera, y no por decir salvar, porque pues eso es un término muy ambiguo, pero tal vez si yo hubiera sido tal vez un médico con mayor preparación, tal vez pude haber ayudado más, pero supe que no era mi culpa y era culpa del sistema de salud que no nos daba abasto y Claro. un R1 era lo mejor que podía ofrecer para esa sala de pacientes, porque en otra sala había un R3 o un R4 y pues ni modo les. Entonces, rayos, sí fue una época difícil, pero significativa, creo yo. Se acaba de estrenar hace como un mes, que yo creo que para cuando usted esté viendo este video ya lleva dos, que se estrenó una serie española que se llama Respira. Ah, ok, sí. Según yo, es la adaptación al español de otra serie que ya había yo visto. Según yo, por las primeras escenas. Ok. Sobre todo el primero o el primero y segundo capítulo, seguramente. El residente, hay un residente que pues no es muy hábil. No es muy hábil. Es en un sistema público. El sistema público está rebasado. Van a atender ahí a la presidenta, que no sé qué figura, porque está grabada en España. No sé qué figura podría cubrir aquí en México la presidenta. No sé si sea la presidenta municipal, la estatal, la federal, no sé. Claro. Pero ahí le llaman la presidenta, ¿no? Y entonces la van a atender ahí por un tema de oncología y pues el sistema está súper rebasado y justo el chico, el residente este que digo que, no, yo digo que es bueno, pero es temeroso. ¿No? Ok. Y tú sabes que en este tema se tienen que tomar decisiones, sobre todo cuando eres un residente o un pasante de enfermería que ya te dejan a cargo pacientes, pues muchas veces tienes que tomar decisiones y creo que eso es lo que más cuesta a Difícil. veces, ¿no? Eso te intimida muchísimo tener que decir, porque es bien bonito cuando eres estudiante y te dicen, hazle así. Claro, claro, Y tú dices, ah, totalmente. claro, si me dicen qué hacerle, le hago, ¿no? Pero cuando ya es tuyo el paciente y tienes que tomar decisiones, eso creo que es como muy complejo. Entonces, tiene una paciente pediátrica, le hace un procedimiento, lo hace mal porque lo dejan en el quirófano porque había otra urgencia. Ok. La hermana del residente estaba operando con él, salen y él se queda a cargo. A punto que ya nada más había que suturar, ¿no? O sea, a punto así que ya te dejo aquí sutura, lo que pasa con los residentes de cirugía. Ahí quédense, suturen, me voy a la otra urgencia, ¿no? Claro. Y entonces se queda suturando, algo pasa, se desangra, la paciente tiene un deceso y pues bye.
¿no? Entonces él se siente como muy, muy mal. La hermana amenaza a la mamá y al hermano de la niña porque quieren demandar. Entonces, no, pero... Y entonces el chavo tiene un día increíble, ¿no? Porque él decide renunciar a la residencia, pero lo convencen de que vuelva, ¿no? Le Ok. dicen como, no, ven, tú puedes, sí, que no sé qué. Vuelve y tiene un día increíble, el mejor de sus días. Salvó a todos los pacientes, todo el mundo que pasaba a su lado le decía, no manches, eres el mejor, gran trabajo, eres el mejor doctor, ¿no? Entonces de esos días que supongo has tenido, yo sí los tuve, donde tú te sentías, bueno, Superman y yo una foto juntos, ¿no? Claro, Porque claro. habíamos salvado muchas vidas. Y entonces llega la mamá de la niña, lo increpa y le dice como, ¿no te da vergüenza amenazar y bla, 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 bla? Oiga, pero pues yo no fui, yo que no te bastó con que mi hija falleciera y bla, 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 bla. El chavo no aguanta la presión Claro. y cancela su suscripción a esta vida ahí en el hospital Wow. y porque se intenta volar desde un edificio, ¿no? Desde el edificio del hospital. Ok. Y entonces todos ellos, pues los compañeros se ponen mal y se van a... Disculpen los spoilers, ¿eh? Creo que de esto vamos a poner aquí una leyenda. Esto es nota al editor. Cuando empiece yo a contar esto, pongan aquí, vienen spoilers. Si usted no quiere spoilers de esta serie, avance hasta el minuto tal. Una disculpita porque apenas le estoy avisando. Pero sí, es justo este tema. Obviamente ellos dicen, él tenía que atender a la paciente porque estamos sobrepasados de pacientes y no Claro, tenemos el personal completo. Y entonces, pues ellos ya son médicos con cédula. ¿A quién más se los vamos a dejar? ¿No? claro. O sea, que a cargo de los residentes y eso genera un problema en el sistema de salud, ¿no? Y eso que de esas cosas que muchas veces los pacientes se quejan, ¿no? Que es como, es que no deben de ensayar con nosotros, no deben. No manden practicantes. Ajá, no practiquen con nosotros, ¿no? Cada en TikTok, puta, me salen cada que tú te puedas imaginar los pacientes poniendo. Y la respuesta es, pues es que así es como aprendemos, pero no porque así queramos aprender. O sea, no es Claro, como un, claro. no, es que créanme que muchas veces no hay otra alternativa porque el sistema de salud está rebasado de pacientes y hace falta personal. Y un tema bastante complejo, ¿sabes? Ahora que Sí, dices eso de, bueno, ahorita donde estoy haciendo la subespecialidad, pues son menos pacientes, hay mayor privilegio porque tiene más recurso, pero en su momento donde hice medicina interna, pues era, mis años de medicina interna era mucho menos recurso, muchos menos residentes, más pacientes. Entonces, muchas veces olvidamos con esto que comentas de este personaje, que la salud mental del médico o del personal en general de salud no lo piensan los pacientes, siempre es como de, no, tienes que atenderme, atiéndeme de la mejor manera. Y sí, claro, el paciente merece todo, totalmente, pero al final se nos olvida que los médicos también estamos ahí trabajando horas y horas y horas y nadie se pregunta cómo está, cómo le va, cómo se siente. Y es un tema súper importante porque la salud mental la hemos ignorado durante muchísimo tiempo en todo el personal de salud, claro. obligando a médicos, enfermeras, nutriólogos, todos a hacer turnos de 30 horas, 20 horas. En el hospital donde estoy, enfermería hace, por ejemplo, dupletas, tripletas, que son horarios súper pesados y no te puedes ir. O sea, si te vas es como, no, ¿qué pasó? O sea, no estás, no eres, ¿cómo se dice? No te gusta tu profesión, no estás teniendo esta vocación. Y esto generó muchísimo conflicto en mí porque tenía la presión de atender pacientes, aparte tenía la presión de que eran muchísimos, no sentirme que daba la talla para atender a los pacientes y que emocionalmente me sintiera agobiado. Y yo supe pedir ayuda en su momento y decir, oye, ya no estoy soportando esta presión, ya no estoy soportando las expectativas académicas, porque la gente también se le olvida que somos estudiantes, que tenemos exámenes, que tenemos clases, que va a llegar el R más a gritarte el adscrito. Y a mí todavía me tocó vivir esta parte en la residencia donde te decían, ¿sabes que te quedas hasta las 11 de la noche? ¿Sabes que no tienes fin de semana? Aunque estés aquí sentado, aquí te vas a quedar. O sabes que todas las notas de piso de los 50 60 pacientes, tú te las vas a aventar. Híjole, nomás sientes este sentimiento como de que te cae un balde de agua y pues, ¿qué haces? No le puedes levantar la voz al R más porque te castiga otro día. Entonces, este tema se fue mezclando mucho. Yo en el R1 la verdad es que fue el año más difícil, yo creo que de toda mi vida. Lo disfruté mucho por los pacientes, pero emocionalmente me enfrenté a una época donde yo le decía a mis papás, no quiero regresar al hospital, tengo miedo de que me griten, tengo miedo de que me vaya mal en el examen porque no alcancé a estudiar. Entonces agradezco a mi psiquiatra y a mi terapeuta porque me sacaron a flote, pero más que nada a mi familia, porque mi familia fue de que este es tu sueño, el sistema de salud está sobrepasado, podrido, etcétera, supéralo. Y ya que estés fuera, haz algo para cambiarlo. Y por eso me gusta mucho hacer videos acerca de salud mental y que tenemos que hacer algo para reformar el sistema de educación en general de salud. Porque
Es increíble cuántos compañeros no he visto yo que desisten, que se hacen daño. Recientemente un compañero en la subespecialidad dijo, ya no puedo más, y dijo, mejor me hago a un lado. Y qué triste, ¿no? Que muchas veces los sueños de las personas de ser médicos especialistas o médicos generales o lo que quiera, se vea truncado por esta situación tan abrumadora emocional que los médicos tenemos. Pues creo que somos de las primeras profesiones que más tasa de daño, autolesión tenemos. Entonces, muy, muy importante. Yo estoy muy en contra de cómo funcionan las residencias y la educación de salud en este momento para todas las áreas, no nomás médicos. Y yo espero en algún futuro poder hacer un cambio que sé que es muy difícil, pero no, pues no, no puedo creer que la gente, los dirigentes políticos crean que un médico que no ha dormido 36 horas, que bueno, yo he estado en el hospital hasta 40 horas, que me digan, atiéndalo bien, intúbalo, hazle el diagnóstico como es, y yo con un ojo que se me está cayendo. Y olvidamos que la privación de sueño es de los principales factores de la salud mental. O sea, no puedes esperar que alguien funcione así. Entonces, fue un círculo vicioso. Yo estaba deprimido, ansioso y aparte no dormía. Entonces fue, no, no, no. El R1 fue un año que yo dije que no se repita. Sí, claro. Pero estaba muy vinculado también con el tema de COVID, ¿cierto? Claro, pues bueno, voy a decir algo, COVID era muy pesado en el sentido emocional de trabajo, pero estar en COVID lo disfrutabas entre comillas porque no hacías guardias. Estar en COVID era estar en esa área y te ibas por esto de la exposición y todo. Entonces, como que COVID era un respiro de cierta manera a dormir, no tanto emocional, pero sí dormías un poco más. Más bien el contexto más pesado fue las jerarquías y cómo los adscritos residentes se dirigían a ti. Entonces, más o menos va por ese, por ese rubro.